Este es el gran retorno de Se Acabó Podcast. Y Rodrigo va a hablarnos de su fondo de pantalla, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, yo de lo que más me han dado. Me has dicho que me vea Sandman y he dicho, bueno, pues Spider-Man 3, El Hombre de Arena. El original Sandman, según, O sea, no según sé por qué vamos a quién. hablar de la tercera sin haber hablado de la primera y de la segunda antes, pero oye, ¿yo quién soy para cuestionar tus gustos y la dirección de este podcast? Ay, 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 ay. La dirección ha decidido que se va a hablar de el verdadero Chun, chun. Sandman. Vamos a hablar de cómics en este podcast. Vamos a hablar de series que han salido de cómics que han salido de series, de adaptaciones, un poco un montón de cosas. El único en el que en medio nos hemos puesto de acuerdo en ver es The Boys. Entonces, vamos a sacárnoslo antes de nada el tema del programa de hoy, porque siempre nos pasa que empezamos a hablar de mil cosas y es como de qué va el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de The Boys y luego vamos a hablar de el malo de Spider-Man en un universo paralelo en el que se dedica a los sueños de la gente. Vamos a hablar de Sandman de Neil Gaiman y de Paper Girls. Entonces es como un programa completito hoy de cómic, ¿no? De novela gráfica. Mucho cómic. Cómic. Pero antes vamos a hablar un poquito de news, noticias cinematográficas, series, bla, bla. Está siendo el Festival de Venecia, han sido los Emmys ayer o esta noche, no estoy seguro. Entonces hay como mucha conversación, ¿no? O sea, así por un repaso general que tienes tú en el radar, Rodri, de lo que se está viendo ahora. Yo tengo que... ¿Cómo se llama esta chica? Julia algo, perdónenme por no acordarme nunca del nombre de nadie, que es la de Ozark, ha ganado otro Emmy, Hmm. mejor actriz secundaria, O me sea, me estás gusta, me diciendo que gusta. le ha robado el Emmy de mejor actriz secundaria a Saúl Goodman. Eso es lo otro que tengo en el radar, que Es la una, gente que ha es una broma, visto... obviamente. Pero se tenía que haber llevado todos, hasta los que no se merecía esa serie y no se ha llevado nada. ¿Qué está Bueno, pasando? Esta injusticia. Los memes van a ser hay- maravillosos, por lo menos. Siempre quedan los memes. ¿cuántas nominaciones había tenido? Era como 30 y pico o algo así a lo Cuarenta y largo de... seis nominaciones a los Emmy, ninguno ganado. Menuda vergüenza. Bueno, es todavía peor que lo de Boya Horseman, ¿eh? Bebiendo violentamente el café. Bueno, Porque eso yo me acordaba de, por ejemplo, Boya Horseman, que a mí me parece como una cosa que tendría que haberse llevado todos los Emmys habidos y por haber. ujú. Y, y sí que es verdad que... En plan, podemos hablar un poco de los premios estos que son al final... Sí, ¿Hasta qué bueno, punto son un baremo de lo bueno que son claro, siempre el estamos un poco medio? con lo mismo, ¿no? De todas formas, con que al final el ver cine es una experiencia como muy personal, pero que los premios es al final lo que tira y que hay veces que hay suerte y premian lo que es objetivamente mejor, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero, bueno, broma sin ninguna gracia. Pero, joder, que es verdad que hay premios que no tienen como mucho sentido, ¿no? En plan, hay años que ha habido series fantásticas, pelis fantásticas que pasan un poco sin pena ni gloria. Y este ha sido como muy, muy loco. Pasó ya con una serie que a mí me encanta, que me gustaría traer al programa algún día, que es la de Leftovers, que pasó un poco lo mismo. Era como toda la crítica diciendo, "Buah, es que es una maravilla, como mola", el público diciendo, "Buah, pues qué sería más interesante, bla, bla, no sé qué". Emmys, no se llevó nada. Y es una tristeza muy, muy grande, muy grande. Y- Hablando de tristezas muy grandes, hemos dicho que vamos a hablar de Paper Girls, entonces me estaba preparando en la pantalla de al lado un poquillo para tener la chuleta y a lo mejor ya no hace falta hablar de ella, ¿Por qué? porque si mientras que estabas hablando tú enchufas mi cara ahora mismo, podrás ver mi reacción al ver cómo la han cancelado. O sea, podrás ver cómo la luz se va No. de mis ojos y digo, Pues hostia puta. Y mira, Lisa, puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón. Y... ¡Ay! buah, pues es un poco lo que se viene con Sandman también, ¿eh? Que fíjate que Sí, ha sido uno de los estrenos más vistos de todo Netflix este año, que creo que había superado de forma loca
Quizás es en algunos países y no en todos, ¿no? Pero había por ahí algún titular que decía que había superado a Stranger Things en estrenos, que dices, ¿cómo una serie que supera a Stranger Things en estrenos no se renueva? Pues estaba ahí el Neil Gaiman, el autor, eh, poniendo tweets diciendo, por fin, ver la serie hasta el final, que si no Netflix no me la renueva, no sé qué. Pero bueno, ya entraremos a eso, pero me ha hecho gracia que digo, igual este es el programa de hablar de 3 series que nos cancelan, ¿no? Nos van a cancelar Paper Girls, seguramente me cancelen Sandman y a ver si no cancelan The Voice, que hay otra polémica por ahí hablando de que igual cancelan tras esta última temporada. Pero bueno, hilando con lo de antes de los premios, las noticias frescas son el año de la biopic con Elvis, ¿no? De Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, que ha hecho iba a decir una adaptación, ha hecho una biopic sobre este personaje tan juguete roto, polémico, con una vida tan llena de altos y bajos, que a mí me ha gustado mucho. Es una peli muy chula y tiene como mucha candidatura hablada a los Oscars. Ya veremos qué pasa. La verdad es que no sé si han salido ya candidaturas. Eh, algo ahí ya seguro, porque estaban hablándose también de las pelis españolas que van a ir a los Oscars, que podemos también mencionarlo un poco. Pero también ha sido el año de Blonde. En el Festival de Venecia está causando mucho revuelo. Hay gente que dice que es una obra maestra, una genialidad total, absoluta. Hay gente que dice que es una vergüenza y que se ríe de la figura de Marilyn Monroe, que la dejen ya tranquila en la tumba y no sé qué. Dices, ostras, a ver qué han hecho. Y es el año del retorno también de Brendan Fraser, que no es que haya retornado ahora, que lleva retornado ya un tiempo. Lo que pasa es que ahora parece ser que se ha dado la gente cuenta de que está volviendo este tío, pero sí que esta peli es como la primera que le ponen el spotlight ahí a él solo, con un personaje protagonista muy, muy concreto, que es The Whale, el director de Black Swan, del luchador, de Dragovski. Aronofsky, sí, sí, Darren Aronofsky, eso. Aronofsky. Y de una película muy polémica que a mí me gustó mucho, que se llamaba Mother. Que, bueno, este tío hace siempre pelis muy polémicas. También es el de esta película sobre las drogas que sale Morbius. ¿Cómo se llama el actor de Morbius? Que es un. ¿Dallas Buyers Club? No, joder, no. También hay drogas y sale Es verdad, el sí. Jared Leto. Espérate, Es mi igual culpa. no es Jared Leto el que sale, sí, ¿no? Bueno, la de Aronofsky de las drogas, que a todo el mundo le gusta porque sois unos intensos y yo que soy un intenso no me gusta. Eh, pero Darren Aronofsky mola. Y esta peli de La ballena dice que, que ha cogido a Brendan Fraser y ha hecho de él tanto la ballena como el Capitán Ahab. O sea, es un Moby Dick todo junto en el mismo personaje sobre un padre y una hija, un dramón impresionante por lo visto. Y también ha sido muy polémica. Es el año de lo polémico. O sea, todas las pelis que hay, no hay como consenso de si una peli es buena o mala. O sea, la gente está como muy, muy calentada con las opiniones de todo. Pero bueno, O igual es por que ahí está viendo. o por la forma de hacer un poco el marketing, porque eh, se me ocurre también, creo que ha sido en Venecia, lo de Olivia Wilde, la película Ah, eso ha esta, sido ahora mismo no divertido me también. sale, que es en plan de, ha escupido uno al otro, se lleva mal con la directora, este está haciendo el press tour solamente porque está en el contrato, pero de todo lo que Harry pueda Styles, ¿no? se va a saltar. ¿Qué está Sí, sí, pasando sí, aquí? sí. ¿Por qué Chris Pine Que parece hay que un rollo necesita que le ahí meten el de. café en vena? Sí, 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 sí. Hay un rollo como de exparejas, de problemas en set, de mal rollos, de contratos, de que la gente está un poco por terminar ya y quitárselo en medio. Yo he dicho lo de Harry Styles porque me ha hecho mucha gracia, que es como una peli en la que sale Harry Styles, ¿no? Bla, bla, todo el mundo muy emocionado y se le ve en la rueda de prensa diciendo cosas como no, a mí me ha gustado mucho esta película porque es una película, la típica película a la que vas al cine para ver una película, ¿sabes? Y Ah, como, ¿qué, ya. qué quiere decir esa mierda? You know, my favorite thing about the movie is like it feels like a movie. It feels like a real you know, go to the theater film movie. Y yo he visto como por lo visto también ha salido en otra película, lo cual yo no sabía. En plan,
Yo creo que también estaba en el Festival de Venecia y como que he leído el titular, no he leído el artículo, pero era algo así como hemos descubierto que Harry Styles no sabe actuar. Y yo, qué ganas, o sea, tenía ganas de ver la película de esta señora y hay como tanto revuelo alrededor que ya no es ni siquiera por la obra en sí, sino que te desgasta y dices, uff, ya no me apetece, ya no tengo las mismas ganas de ir a verla solamente de los chapas que son con todo lo que hay alrededor de ella. Bueno, retomando un poco más lo de Brendan Fraser, que en este podcast se Guapo. quiere y se llama Brendan Fraser. Una de mis pelis favoritas del mundo mundial es La momia de Brendan Fraser. Y es un tío que es majísimo en entrevistas, se ve que es un tío como súper humilde y muy agradecido a su público, que es una cosa que, a ver, que puede ser mentira con cualquiera de estos famosísimos, pero la verdad es que se le ve como un tío sincero, que transmite como mucha calidez y mucho cariño a su público, que es un tío que siempre, eh, tanto en sus películas, a mí me ha dado mucho y luego buscándole a él en concreto en entrevistas, luego ya pensando un poco en él como actor, me ha dado también mucho. Y para el que no lo sepa, que bueno, que ahora está saliendo en todos lados, pues le sucedió algo muy terrible cuando terminó de rodar estas películas en la cima de su carrera, eh, que bueno, fue víctima de un productor a la Weinstein, ¿no? Que se encariñó con él, quería hacerle guarreindongadas y se negó y el tipo le metió en una lista negra de Hollywood y fíjate, un tío en la cima de su carrera, justo cuando le estaban diciendo que era el próximo Harrison Ford, o sea, y es que estaba en todos lados, Viaja al centro de la Tierra, La momia, George de la jungla, era como pelis de nuestra infancia, ¿no? Totalmente ahí La de dando los vueltas. Looney Tunes de nuevo en acción. Claro. Y sin embargo, desapareció. O sea, es muy extraño. Mm. Se hablaba en su momento, cuando salió por primera vez fíjate, Uncharted, que ya hemos hablado de la peli de Uncharted. En su momento, cuando salió Uncharted, se hablaba de una adaptación de Uncharted en la que era Brendan Fraser el que iba a hacer del personaje de Nathan Drake. Y cuadraba, o sea, en esa época, en ese momento, era un personaje que él podía haber hecho seguramente. O sea, no hay un salto tan grande entre Nathan Drake y el personaje de la momia, ¿no? De Brendan Fraser. Bueno, pues es un tipo que ha vivido alejado de las cámaras durante mucho tiempo por esta gentuza. Hay una entrevista muy interesante en GQ en la que cuenta su experiencia, de pronto se pone como muy violentado, se siente muy mal, le entran ganas de llorar y le pide al entrevistador que pare en un momento, sale como a su patio y hay un momento como muy interesante. Tengo la sensación de que he contado ya esto en el podcast, pero bueno, yo lo vuelvo a contar. Sale al patio de su casa. Este es un tipo tejano, de estos de sureños americanos que son como muy... eh, de dar a la gente que viene a su casa, muy anfitrión y muy tal. Entonces estaba todo el rato, excuse me, no sé qué, disculpa, voy a salir un momentito, tienes aquí agua, no sé qué, tal, es que necesito parar la entrevista, tal, no sé qué. Sale al patio y el tío mira por la ventana extrañado, en plan, ¿qué está haciendo este tío en el patio? Que estábamos ahora en la entrevista. O sea, obviamente se siente mal, pero ¿qué está haciendo? Y tenía unos arcos y se pone a tirar flechas ahí a una diana y como que las clava todas en el centro, vuelve para adentro y dice, "Ah, ya me siento mejor, no sé qué tal". Y le cuenta que una de las formas que ha tenido él terapéuticas de encaminarse de nuevo era el tiro con arco, porque era la sencillez de apuntar, tener un objetivo, disparar y acertarlo, como que es una cosa como, ¿sabes? Y fue como interesante, me pareció guay. Entonces es un tío muy curioso, que además actúa muy bien, se le ve que es muy buena gente en entrevistas y en todos lados, y bueno, pues mola que se le estén dando oportunidades nuevas. Como decía antes, no es su retorno, es un poco su re-retorno, porque ya volvió en otras películas y sobre todo en una serie que a mí me gustó mucho y que pasó un poco sin pena ni gloria, que es Trust, de que no sé si la dirigía alguien famoso, me suena, pero era sobre la familia de los Getty, esta familia que era la familia más rica del mundo, lo de las fotos que siempre pone Getty Fotos o algo así. Cualquier foto Sí, medio importante pone Getty. Son propietarios, eran propietarios del petróleo, eran propietarios ahora de la imagen. En plan, ha sido como una familia súper poderosa y súper adinerada que vivió una situación muy curiosa y la serie va sobre eso. eh, Sobre el hijo, el nieto de Getty, de Paul Getty, que
le raptan o él finge que le raptan, pero al final le acaban raptando como de verdad, una cosa así como muy rocambolesca en Italia. Y entonces piden un rescate, al principio lo pide él, como diciendo, así saco pasta de mi familia, y luego es como que al final lo piden los secuestradores de verdad, porque realmente la han secuestrado. Y el abuelo dice, pues matarle, en plan, da igual. Es como, de repente es esa situación, ¿no? Como esa peña con tanta pasta desconectadísima de la empatía, se le dan esas situaciones, ¿no? Y Brendan Fraser aparece como un detective en esa serie y es un papelón divertidísimo. Y bueno, serie muy recomendable. Pero bueno, que me enrollo más que las persianas. Dale, Yo pensaba dale que caña. cuando estabas hablando de lo de la serie, digo, hostia, me va a sorprender. Yo a Brendan Fraser me lo crucé con Doom Patrol, que es una película, una serie de Mm, DC, que por lo menos yo me he visto la primera temporada y es completamente distinto a todo lo que hace DC. En plan, no se centra en las hostias y tal, sino que es como súper personajes fatal a mm, nivel mental y como explorar sus traumas y está bastante interesante. Y hace de la voz del que podríamos decir que es el protagonista. mm. Entonces, es verdad que no se le ve físicamente, pero claro, tú estás viendo los créditos así y de repente dices Brendan Fraser y dices, Qué bueno. Pues no, ¿Dónde? no lo sabía. Te das cuenta y eso, o sea, me gusta que ha sido un retorno, pero ha sido como con papeles no demasiado sonados, pero como por lo que me estás contando, bien elegidos, ¿sabes? Porque en Ujú. el que has contado tú tiene como sus cositas, en el este para ser una película de superhéroes o una serie de superhéroes, creo que es bastante, lo suficientemente tal. Y ahora sí, yo tengo unas ganas locas porque además sale la chica esta de Stranger Things, perdón que no me Ujú. acuerdo del nombre de nadie, es la pelirroja, la que hace de Max. Personaje de Max, ¿no? Y, A ver, vamos a ver cómo se llama. y Dale, dale, nada, caña. la verdad, eso, una de las películas de esta temporada tan interesante que es el final de año, que suele ser donde se juntan bastantes películas muy guays, después de que termine el verano, que a lo mejor es un poco más de blockbuster, ¿no? Ahora llega el periodo de los festivales Ujú. y, joder, La actriz hay es ganas, hay ganas. Sadie Sink. Eso es. Sadie Sink. Y la verdad es que eso es una película que pinta muy curiosa, ¿no? Muy drama. O sea, no sé si has visto alguna película de Aronofsky, pero son siempre de pegarte un puñetazo en el estómago. O sea, son muy duras de ver, siempre te llevan por un camino muy interesante. Son películas muy cinematográficas. O sea, el tío sabe muy bien lo que está haciendo como director. Es de estos como muy autoral. O sea, no puedes entrar a una película de Aronofsky esperando encontrarte una película normal de 3 actos, buenos, malos, no sé qué, que también lo sabrá y tal, pero siempre es mucho más complicado siempre que eso. Y, y con esto vamos a ir chapando la intro. Hablemos de superhéroes, que es de lo único que parece que hablamos en este podcast. Rajamos de superhéroes como para ganarnos el pan. Sí. Pero oye, hablando de rajar superhéroes, hablemos de The Boys. Yeah. Soy el mejor superhéroe del mundo y hago lo que me da la puta gana. La punta de p en The Boys. Esa escena. Uf. ¿Dónde estabas cuando viste esa escena? Que dicen que es la escena más chocante de la historia. Hay quien lo dice. La punta de... Eh, A que sabes es, exactamente a qué me estoy refiriendo con esto. Es sí, que no hay mucha pérdida. creo que, o sea, lo que ha sucedido es que después me la he estado viendo trágicamente en el móvil, porque la mayoría de las veces me ha pillado viajando. Entonces puedo decir que esa ha sido una de o sea, para mí es a lo mejor la segunda más chocante de The Voice, porque la primera era una que, por si acaso, spoilers, en la primera temporada están en un avión. Hombre, ya, pero eso es otra Y cosa. Eso estaba es... yo volando en un avión y dije, es probablemente No. el peor momento para ver esta escena. Uf. A ver, por Así que mucho que sí, la poronga jueguen. en comparación, pues bueno. Claro, claro. Yo quería hablar un poco de eso justamente, sobre The Boys, que es una serie que intenta jugar al escandalizar cada vez más o pasarse más de vuelta o el ser más sobrada y llega a un punto en el que a mí me ha pasado que ya me ha distanciado completamente del poder sorprenderme con este tipo de cosas. O sea, esa escena es una locura absoluta, la de esta temporada, pero viniendo de donde venimos, que es de una escena como la del avión,
que bueno, lo hemos dicho ya mucho, ¿no? Este podcast hay spoilers, pero viniendo de una escena como la del avión, es que no hay mucho más que te pueda sorprender a nivel chocar o a nivel shock con esta serie. O sea, van tan lejos con sus personajes, hacen barbaridades tan bestias, ¿no? No sé. Sí, no, sí, completamente. Eso es O lo sea, que a me ti ha te pasado, porque pasa. Yo además, es que no, ya me cuesta entrar a ese juego de la sorpresa. O sea, es una serie que para mí ahora necesito de que la propia trama y los personajes me molen, porque si no, el shock ya no me vale. Es un poco a lo que quería ir con esta serie. Y no sé si es demasiado el arma de, como el único, ¿sabes? La única arma que tiene esta serie. A veces me lo pregunto. ¿tú cómo te la has visto? ¿Te la has visto según han ido saliendo las temporadas o has hecho más o menos como yo que me he metido a las 3 del tirón? Es una serie que me ha entrado muy bien siempre como de maratón. O sea, yo vi la primera temporada cuando salió, la Ah, vale, segunda, pero la tercera. O sea, pero sí que es con verdad que ha espacio sido una entre ellas. serie que, sí, pero ha sido una serie que me ha resultado como muy fácil de ver del tirón. Cuando me he Mm. puesto alguno de The Voice no me esperaba, no sé, a que saliera otro capítulo y otro capítulo. O sea, las he visto como muy de seguido. Eso, yo creo que te viene muy bien como ese espacio entre temporadas para verte otra serie, para verte sobre todo una película de Marvel, volverte a acostumbrar a lo que venga siendo el sabor más vainilla, por así decirlo, Ujú. de los superhéroes y luego volver a The Voice. Ujú. Verla muy, muy del tirón hace que la primera temporada sea como un eh, aire fresco de repente, sobre todo después de toda esta fatiga que venimos aquí cronicando en este podcast que tenemos con los superhéroes. Y esa intensidad, claro, da igual lo que hagas luego en las siguientes temporadas, es muy difícil volver a recrearlo. Y es verdad que hay momentos en los que llega un poco arriba, pero sobre todo con esta tercera temporada a mí lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de que estoy un poco cansado de tanto shock y que me gustaría eso, que los personajes volvieran a ser como a lo mejor en la primera temporada, que me sorprendían bastante más. Ahora que Butcher la líe de esta forma y que luego cambie y sea un buen tipo, ya no me termina de sorprender. Entonces, bueno, eh, Es que es un poco el problema, yo creo, de esta serie que plantea un viaje poco visto, comillas, 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 antihéroe, comillas, lo hemos visto mil veces, pero bueno, llevado como más al extremo parece como más inverosímil que vaya a ser el mismo viaje, pero en el fondo es el que parece muy malo, que en realidad es bueno. Entonces, por mucho que aprietes las tuercas, el relato es el mismo. Y creo que hay veces que esta serie trata de buscar los recovecos por los que seguir siendo original, hay veces que lo hace bien y encuentra cosas muy chulas. Y hay otras que juega al shock puro y duro y creo que se pierde. O sea, todo el mundo estaba esperando como con mucha ansia esa escena de la casa de los superhéroes orgiástica, no sé qué, porque por lo visto en los cómics es un momento muy sorprendente. Esto es una adaptación de los cómics, aunque adaptación, comillas, comillas, también, porque por lo visto no sigue la trama exactamente igual del cómic, no son los mismos los personajes protagonistas ni los villanos reales y tal y cual, o sea, como que coge a algunos de esos personajes y los lleva por otro camino. Esa escena en concreto del cómic a todo el mundo le flipó un montón y estaban esperándolo como agua de mayo y de pronto llega ese capítulo y es verdad que hay una de las peleas como más climáticas entre Butcher y Homelander, ¿no? La primera vez que se pueden pelear de tú a tú porque este se ha metido una droga que ahora también es un superhéroe, aunque odia a los superhéroes. Es como, ¡oh! Bueno, en fin, es el vehículo dramático de esa temporada, ¿no? Eh, y sin embargo, es como lo que menos sorprende que estén ahí en. O sea, ¿no? A mí me pareció un poco como, vamos a hacer un escenario muy extra para que haya más shock. Y me pareció como súper antinatural que acabaran todos allí un poco como tropezando. Y es como, han tropezado los buenos, los malos y los regulares en el mismo sitio para pelearse de forma como un poco rara. No lo sé. bueno, eso no es una Eh, orgía al final, al fin y al cabo. O sea que en realidad es temáticamente perfecto esto. Sí. Qué desastre.
No sé, pero yo me quedo con esta temporada con Soldier Boy, que me ha hecho mucha gracia. Ahora que tenemos TikTok en este famoso podcast de Se Acabó Podcast, podéis seguirnos en TikTok y en redes sociales, pero ahora que me he hecho TikTok para mover esto, me ha venido como un aluvión de memes de Soldier Boy y de su canción. No sé si esta experiencia ha sido la misma que has tenido tú. Bueno, pues la gente joven como yo que usa TikTok sabrá a lo que me refiero con los memes de Soldier Boy porque son muy divertidos. And very special guest, Soldier Boy. Fab Five Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said, my. Flash is fast, Flash is cool. Francois Sapar, Flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the park. No, pero en serio, o sea, el personaje me ha parecido ese soplo de aire fresco de The Voice en esta temporada. O sea, el realmente pillar a un personaje que hemos visto mil veces de Capitán América y llevarlo a lo que sería realmente, que es un poco el juego que hace Watchmen siempre, ¿no? Es cómo sería, y un poco lo que quiere hacer esta serie, cómo sería el mundo realmente si hubiera superhéroes. Pues si hubiera un tío que es el Capitán América mezclado con energía nuclear, no sé qué tal, pues sería un puto desastre. Y sería un tirano y un trozo de mierda y sería muy divertido. Y encima el girito dramático del final, de que sea el padre del mayor cabrón de la serie, que es Homelander, pues a mí no me lo vi venir. Me pareció divertido. O sea, sí que tiene como sorpresas chulas la serie en ese sentido. También tiene otras sorpresas chulas a nivel relaciones entre personajes y arcos, que parecía que iban a llevar en esta temporada a Huey y a Starlight es que no pueden estar juntos porque no sé qué, no sé qué, y sin embargo lo han llevado por somos una pareja y aunque tú la has cagado aquí y yo la he cagado aquí, vamos a solucionarlo, que ha sido como, oh, ¿es esto sano en esta locura que me están contando? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces hay como un par de sorpresas chulas, no sé. Y finalmente, ya por acabar yo mi opinión de esta movida, me parece muy divertido, pero muy ya que apunta a última temporada, el punto en el que han dejado a Homelander, ¿no? Es el primer momento en el que ya por fin pasado de vuelta completamente, sintiéndose solo, habiéndose él mismo quedado solo por su propia voluntad también, coge y se carga a una persona, a un humano, en medio de un montón de gente. Y se acojona porque lo ha hecho un poco casi como un muelle. Reflejo, sí. Y sin embargo, un zumbao se pone ahí a aplaudir y se ponen todos a vitorear y es como, oh, ostras, o sea que esto se puede hacer también. O sea, es como el único paso que le quedaba por dar para ya ser completamente, ¿no? O sea, ya era un completo degenerado y un tirano ultrapoderoso y ahora encima sabe que puede hacer todo ello con el cariño de la gente, incluso, ¿no? O sea, cómo incluso Sí, se es lo puede ser único un para lo que tirano. vive. Claro, o sea, el punto débil de Homelander en toda esta serie era que todo aquello que hacía era una vergüenza que tenía que esconder y de pronto se ha dado cuenta de que hay gente que incluso le mola que haga eso. Es el paralelo de Trump, es el paralelo de Sí. los grandes tiranos, vamos, de Putin, Trump, de todo lo que sea, ¿no? Pon al que quieras. Y claro, pues es un punto muy interesante de explorar ya en la última temporada, pero ¿no te huele a ti también a última temporada? O sea, ¿qué hay más que hacer en ese momento? Sí, no me molesta, porque si es lo que estamos hablando de la fatiga con los superhéroes, si algo se tiene que terminar, que se termine. Ujú. Entonces, Sí. por mí, la historia de Huey es verdad que ahora mismo le han dado un poquito más de giro y de tuerca, pero esta tercera temporada su arco es bastante más débil en comparación con, por ejemplo, el de la primera o el de la Ujú. segunda. Me parece que eso además se resuelve de una forma que lo hacen casi hasta medio cómico, en plan de, vale, sí, la he liado durante toda esta temporada. ¿Me lo puedes decir? Sí, la he liado. Vale, ya está todo perdonado y podemos seguir en adelante. O sea, veo cuál es el fondo,
pero ya el propio guión como que se lo tomó un poco a coña y eso no hubiera pasado en ninguna de las otras temporadas. Entonces sí que es verdad que me parece que está perdiendo fuelle, sobre todo esta tercera temporada. Entonces no tengo ningún problema porque la cuarta sea la última. Si consiguen darle incluso un poquito de vuelta y que me sorprenda el final, que ya veíamos que más o menos, a mí sobre todo lo que más me llama la atención de dónde han dejado las cosas es el darle un hijo a Homelander. Esa relación yo creo que va a estar muy interesante y también el hecho de que, claro, ese chaval también tiene un cierto vínculo hacia Butch por lo menos al revés. Sí, es el padre y el Entonces, a Butch, padrastro, o sea, totalmente. entonces, claro, ahí va a estar, yo creo, el principal conflicto de la siguiente temporada y lo que más me interesa ver. Ya fuera del gore o del shock value que tenemos, o del mejor personaje de la serie, que es Franchi. ¿Ves? Me mola mucho, por ejemplo, la dinámica French y Kimiko en esta temporada. Oh, Se le ha dado cariño a personajes secundarios casi más que a los protagonistas. A mí he de decir que Huey es el personaje que más igual me da y me ha hecho gracia ver que le han dado un poco de protagonismo, pues eso, Kimiko, que tenía una historia curiosa que contar. Eh, se me queda un poco flojeras el rollo que le han querido dar de asesinato brutal con musiquita, que es como la típica idea que está muy de guión, que dices, qué divertido va a estar esto, y luego lo ves y es como, no cuadra sí. muy bien. O sea, hay que hacerlo bien, ¿no? Y creo que está reguleras. O sea, aquí podemos hablar también un poco de eso, de forma y de contenido también, que para algo, no sé, se pueden hablar también de estas cosas, que hay veces que muchas veces. En ocasiones solo se habla del contenido o de si te ha gustado algo o no, y pocas veces se entra en la forma y el cómo. Y incluso, vamos, aquí parece que soy solo sé criticar, ¿no? Pero yo veo y consumo mucho podcast y mucho vídeo sobre cine y crítica de cine y tal y cual. Y hay muchas veces que está escondida una crítica de cine que habla de la forma, pero que realmente no está tratando el tema en profundidad, sino que está como mencionando cuatro cosas y saliendo del paso, y en el fondo lo que está hablando es de solo el contenido. Nosotros solo estamos hablando del contenido, ¿eh? O sea, esto ha sido simplemente una Principalmente, sí. especie de sugerencia de que podemos, en algún caso en particular, sacar ahí la lupa y analizar un poco lo que hay detrás de alguna escena que veamos que puede ser interesante, ¿no? No sé, yo es que tampoco tengo mucho más que decir, si digo la verdad, de The Voice. O sea, está bien, está bien. Yo le recomendaría eso, si es para gente que aguanta gore o violencia así como muy extrema, que venga de repente. Si tienes algún problema con esto, no te acerques. Pero si te me gusta, pues oye, mira, dale un tiento porque la verdad es que te va a gustar. No hay nadie más. Solo nosotros. Claro, aquí tenemos un problema de este programa, que es el jugar a la recomendación sobre algo de lo que ya estamos hablando con super spoilers, ¿no? En plan, Bueno, ¿tú es lo crees que toca. ¿tú crees que la peña hace eso mucho? O sea, yo sé que yo lo hago a veces. A mí, ya lo he comentado en algún momento, que a mí los spoilers me dan un poco igual. No lo sé. Depende. Yo creo que lo que deberíamos hacer sería como una primera parte en la que no hablamos de spoilers y cuando ya tengamos que sí o sí hablar de spoilers, decimos eso en plan de la recomendamos. Y ahora Aquí no sé vienen qué. los spoilers, por si os importa. Puede ser. Y si no la recomendamos y nos parece una mierda, hablamos de los spoilers directamente porque a nadie le interesan. Yo creo que ese es un buen planteamiento. Encontrando un formato estándar en el caos de este programa, ¿no? Buena suerte. No, pero me hace gracia que un poco el mojo de este programa era llegamos aquí atolondrados con pelis y series que hemos visto y las comentamos, y que poco a poco vamos encontrando que necesitamos un poco el orden que tiene otra gente, seguramente con muy buenos motivos, que yo creo que queríamos evitar en un principio. Entonces, como que por un lado abrazamos el caos, pero por otro lado nos vemos atraídos hacia el orden. Es una bonita metáfora de lo que está pasando aquí ahora mismo. Yo lo he sentido así.
Bueno, es lo que hay. Poco a poco, o sea, le vamos dando nuestro toque personal también, yo creo. Eso de repente saltárnoslo un día sí, otro no, de repente tengo una foto de Spider-Man 3 detrás por alguna razón, no lo sabemos. Perfecto Pero bueno. segue para hablar de la segunda gran serie de hoy. También adaptación de un cómic, Sandman. Los sueños y las pesadillas que he creado y que debo controlar. ¿Has visto Sandman, Rodrigo? Tengo el primer tomo en mi habitación, ¿eso cuenta? Todavía no me ha dado tiempo a leérmelo. Bueno, pues Ni a ¿Te verlo. puedo reventar Sandman? ¿O no me dejas? ¿Puedo comentarla o Bueno, no? tú adelante, tú puedes hablar y yo me quito esto y me haces una señal así de cuando ya hayas terminado y me lo vuelvo a poner. Vale. Dale, dale, dale. No, voy a intentar hablar de Sandman sin spoilers, lo cual es muy Venga, difícil, pero lo voy a intentar. Eh, deduzco que empiezas recomendándola entonces. ¿O no? sí, recomiendo Sandman. Vale, Esta es la parte del podcast que yo voy a intentar que sea sin spoilers. perfecto. No A ver, pues prometo nada, pero yo lo voy a intentar. Tú si ves que me cuelo, me paras los pies. vale, yo pongo un contador en pantalla de tiempo de Dani en monólogo sin hacer spoilers. A ver a cuánto llegamos. Claro, Hagas claro. apuestas. Dale, Buf. dale. Vale, a ver, Sandman es una novela gráfica, un cómic, un TV o llámalo X, eh, que escribe Neil Gaiman, que es un tío muy molón, que, que es el autor de Coraline, por ejemplo, que a mí me perturbó muchísimo de niño. Ha hecho también American Gods, es un escritor que tiene libros sobre mitología nórdica, tiene muchísima trayectoria en el mundo del cómic y es un tío que a mí me gusta bastante en general todo lo que hace. Ha trabajado también en series como en Good Omens, cosas de Terry Pratchett. Ah, mira, exactamente, ese libro es de Neil Gaiman. Es un señor muy majete, un poco en la línea de Brendan Fraser, como muy honesto y muy agradable con el público, pero luego tiene él como causas sociales tras las cuales él está muy presente y es muy vocal sobre ellas. Es un tío con unos valores muy fuertes y los pelea y me parece estupendo. Y en su obra lo refleja y en este caso en concreto, la adaptación de Sandman es muy importante porque es posiblemente su obra más tocha, más importante, su magnum opus, no sé qué, bla, bla. O sea, cuando alguien escucha sobre Neil Gaiman o lee sobre Neil Gaiman, encuentra rápidamente que Sandman es como la gran cosa que ha escrito. Igual que si piensas en George R. Martin, que ha escrito 3 o 4 cosas, pero dice Juego de Tronos. O, ¿sabes? O sea, es como la cosa que ha hecho este tío. Y yo nunca he sido especialmente de cómic, novela gráfica, llámalo X, bla, bla. Pero cuando me encontré con Sandman, me estalló la cabeza, la verdad. Es un cómic que recomiendo muchísimo porque a mí personalmente lo que me hizo ver en el medio del cómic, que yo ya lo había visto en otros medios, como puede ser la fotografía o en el cine, es hasta qué nivel, con las propias herramientas que tienes en un medio, puedes contar cosas solo posibles en ese medio. O sea, Sandman, como cómic, cuenta cosas que no se pueden contar en otro medio porque no tiene las herramientas del cómic. Y eso a mí me parece un detalle como muy tonto, pero en el fondo es una de las cosas que a mí más me interesan de cualquier medio artístico, en concreto para mí el cine. A mí cuando una película utiliza mucho el lenguaje cinematográfico, que no necesita ser una peli museo o una peli artística, no necesita ser un Tarkovsky para usar el lenguaje cinematográfico. Hay grandes películas muy accesibles para todo el mundo que utilizan el lenguaje cinematográfico alucinante y realmente están contando cosas que no son posibles en otro medio, de una forma que no es posible en otro medio. Entonces, en este caso, para mí, Sandman fue eso en el cómic. Y es como muy importante que se esté adaptando de la manera en la que se está adaptando, porque Neil Gaiman, como autor, está detrás de la serie. Esto pasó también en Juego de Tronos, pero como todo el mundo sabe acabaron un poco ninguneando a George R. Martin, se bajó del carro, se fue a la mierda la serie y ya está, y es historia. Ahora mismo la gente está hablando otra vez de Juego de Tronos porque está House of the Dragon ahí dando vueltas, pero a mí me resultaba como muy loco pensar hace unos meses
que justo lo comentaba con unos colegas, no sé si contigo también, wow, Juego de Tronos era como el único tema de conversación y ahora no hay nadie hablando de Juego de Tronos. O sea, así de malo fue el final. Desapareció. O sea, no había nadie hablando de Juego de Tronos. El final, así de agrio, mató un poco la comunidad fan que tenía esa serie y esos libros y tal y cual. Entonces, que esta saga tan peculiar, porque es súper peculiar, tenga al autor detrás, a mí me parece muy molón. Y de hecho, yo me he encontrado con ella de sorpresa, porque si a mí me hubieras preguntado cuál es la adaptación que más podía estar esperando, te hubiera dicho Sandman o El nombre del viento, de algo en cine. Y de repente, un sábado, me meto en Netflix y digo, perdón, ¿cómo? ¿Sandman? O sea, ¿de dónde? Que yo estoy pendiente de estas cosas y no me había enterado de qué estaba haciéndose ni siquiera. Entonces fue una sorpresa muy, muy grande. Y me parece que han hecho un gran trabajo de adaptación de las ideas más difíciles de transmitir de este cómic, porque es un cómic muy complejo, a la vez que muy accesible. Entonces han hecho una temporada en la que, por un lado, cuentan a lo largo de los 3 primeros capítulos, o sea, se toman como su tiempo para poder contarte de qué va esta serie, que es bastante particular. Hay personajes fantasiosos, pero hay también movidas muy realistas, hay cosas completamente conceptuales, estilos que se mezclan. O sea, es una serie muy particular y un cómic muy particular. Y se toman su tiempo primero para que entiendas de qué va la historia esta, y luego ya se meten como al mejunje más profundo y más chulo y más emocionante y bueno, es una chulada. O sea, llega a sitios que es muy difícil llegar. Entonces, me parece que han hecho un gran trabajo de adaptación en el sentido de hacer eso accesible, porque es una serie que la podía haber cogido otra persona y hacerla infumable, de compleja y de seria y de intensa y tal y cual, y no la hubiera visto nadie, o podían haberla privado de toda la parte interesante que tiene. Y sin embargo, han encontrado un balance bastante chulo. Entonces, para mí, vamos, yo diría que es una serie muy recomendable. Y por hablar un poco de qué trata, porque os estoy hablando de todo menos de lo que trata, es una serie que plantea un mundo en el que los dioses son tan poderosos como básicamente hasta que se les olvida. O sea, como que un dios es tan poderoso, tiene poder X hasta que se le olvida y entonces desaparece. Pues luego hay otros conceptos que son más poderosos todavía que los dioses, que son los eternos. Y los eternos existen mientras exista la humanidad, de alguna manera, eternamente. O sea, ahí hay como un juego de si vamos a estar eternamente dando vueltas por aquí o no. Pero son conceptos que no existirían tampoco sin la humanidad. Por ejemplo, no existen los sueños sin la humanidad. No existe la idea del destino sin la humanidad. No existe el delirio. No existe una serie de cosas. Luego está el personaje de muerte que... O sea, digamos que tiene como una serie de conceptos que tienen mucho que ver con la humanidad, que son una especie de familia disfuncional, divertidísima, que se están intentando putear los unos a los otros como bien pueden, mientras están un poco intentando ayudar unos a los humanos, otros... en fin, o sea, lo estoy contando muy mal. La serie empieza con un mago, un magufo, que se llama Broderick o algo así, George Burgess, que es un poco el Alistair. ¿Tú sabes esto de los magos que había como en los 80? Peña que realmente se pensaban que eran magos. El Alistair Crowley y toda esta gente. ¿O no sabes de lo que te estoy hablando? Me Ni idea. perdí, yo Pues creo. hubo como peña en una época, ahí por los 80 o incluso antes, 70, no sé qué, que realmente pensaban que podían hacer magia de verdad. Y tenían como toda una filosofía y libros y hechizos y no sé qué, y la peña se lo creía de verdad. Y es como un mundo muy interesante del ocultismo y no sé qué y tal. Entonces esta serie parte de que unos pinzaos de estos dicen vamos a atrapar a la muerte para revivir a nuestros hijos que han muerto durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces se equivocan porque no tienen ni idea de lo que están haciendo y atrapan a Sueño. Que Sueño es el protagonista de Sandman. Sandman es el hombre del... Vamos, es Sueño. Sueño es Sandman. Y
Exactamente, es el hombre de arena. Y es muy interesante porque de alguna manera lo que sucede es que le han atrapado en la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poco más tarde, o sea, casi está 100 años atrapado por esta gente y durante ese periodo de tiempo los sueños de la gente no son lo que eran. De alguna manera hay una metáfora muy chula de que mientras, o sea, en el periodo de entreguerras la gente no soñaba o había gente que soñaba eternamente, ¿no? O sea, o no soñabas o estabas eternamente en un sueño. Porque, ¿sabes? Es al final un terreno ahí un poco como eh, metafórico, muy chulo con el que jugar. Y una vez que este tipo puede escapar, pues intenta recuperar los objetos con los que estaba vestido, que le daban su poder, que se lo han robado los tipos que lo han capturado, y son objetos que nunca tendrían que haber tenido los humanos. Entonces son objetos que todos los humanos que los están usando por ahí, pues están causando barbaridades, y este tipo, mientras tanto, está debilitado y hasta que no consiga sus objetos no puede arreglarlo todo. Entonces ese es como el main plot ¿Y de Sandman. los humanos utilizan los objetos de alguna forma o Sí, solamente los puede utilizar? Vale. claro, o sea, esa es la cosa. Son objetos que solo no están pensados para que lo puedan utilizar los humanos y entonces los utilizan y sale mal, o vaya sorpresa. Entonces, en ese sentido es muy accesible. O sea, al final es como una historia que casi parece una historia de superhéroes. Pero luego en el fondo, como otras historias de superhéroes, es una historia muy humana y, y te lleva a lugares muy insospechados. Como un ejemplo, sin entrar en spoilers, me está costando mucho. O sea, yo soy consciente de que igual no está quedando la descripción más limpia que podía ser de esta serie, pero estoy intentando comentar un poco todo sin entrar en spoilers. Así que os pido perdón. Un mini spoiler, como ejemplo de algo que puede hacer esta serie, que sucede en el presente, en el pasado y en el futuro, se salta bastante temporalmente, aunque tenga una trama que sucede, digamos, la trama principal sucede en nuestro presente, puede saltar de un capítulo a otro cientos de años y mantener una narración continuada con unos motivos continuados de un modo muy interesante. Por ejemplo, en un capítulo, eh, el tema del capítulo es que hay gente que tiene una gran capacidad de imaginación, una gran creatividad, y entonces Sueño, la personificación de los sueños, se interesa por ese tipo de personas y hace tratos con ellos para que puedan desarrollar su creatividad y hacer que los humanos puedan soñar más. Entonces, una de estas personas es Shakespeare. Entonces, hay un capítulo en el que Sueño conoce a Shakespeare. Y eso convive, o sea, Shakespeare como personaje en esta serie convive con eh, un tipo que tiene bocas en los ojos, que se ha escapado del mundo de los sueños, con Caín y Abel que tienen una gárgola dragón que le ha salido de un huevo y tienen que criarla, con un hombre con una calabaza que, por cabeza y con una... O sea, es una serie súper creativa, con personajes variadísimos, una serie muy actual que tiene personajes de todo tipo, es muy inclusiva, sin que defina a sus personajes solo por esa inclusividad, que es una cosa que hemos comentado una vez Sí. y es interesante. O sea, hace de los personajes gente increíble y fascinante de por sí y sin Y eso necesidad estaba ya en de el cómic utilizar una medalla. original, ¿no? Que es del 89, o sea, tiene Sí, bastante pues otro mérito. personaje, por ejemplo, que es muy interesante es Deseo. Deseo está protagonizado por un personaje que es completamente andrógino. Y, y claro, pues es interesante, ¿no? Porque a mí me parece una serie muy actual de alguna manera, que ha sabido, y fíjate que es de los 80, y tiene un poco los valores que tiene Neil Gaiman, que se le ha criticado mucho, curiosamente. Fíjate, o sea, una serie que tiene a su autor detrás, ha habido recasting de algunos personajes, ha habido personajes que eran blancos que ya no son blancos, o personajes que eran hombres que ya no son hombres, y la gente se había enfadado un montón y ha salido Neil Gaiman detrás y dice, no, no, o sea, os estáis equivocando. O sea, el casting es así porque estamos buscando la esencia de este personaje y esto es lo que tiene que ser. O sea, preocuparse por si un personaje es de aquí o de allí solo porque está dibujado en un papel. O sea, fíjate que te lo está diciendo el propio autor, ¿sabes? Me parece como muy Ya. importante que se vea eso reflejado también. O sea, tienes al autor diciéndote si lo que importa es contar bien al personaje, ¿sabes?
Pero claro, ahí está un poco el conocer a Neil Gaiman, el conocer a su obra y tal y cual, y el cómo, que es muy importante también. Estoy diciendo mucho y nada, lo siento. Es que me resulta imposible hablar de esta serie sin No, lo entrar has en hecho muy bien, spoilers. sin hacer spoilers, lo has hecho bastante bien. O sea, has contado cuál es el argumento, cuánto más o menos dura cada episodio. Son Son capítulos de, larguillos. sí, de 40 a 50 minutos. Mm. Tiene representación de conceptos muy atípica. Por ejemplo, en el cómic, uno de mis personajes favoritos es Muerte, que todos nos la imaginamos o nos la han contado en cultura popular a la muerte, como el esqueleto de la guadaña mal rollero, y sin embargo en Sandman, sin entrar en spoilers, te presentan una idea de la muerte mucho más amable, mucho más inesperada, divertida y compañera de alguna manera, y eso es muy fresco. El cómo te está hablando de cosas muy complejas de comprender o muy difíciles emocionalmente y te las plantea de una forma que no has visto antes. El deseo igual, la muerte igual, los sueños igual. O sea, tiene un montón de conceptos que no son muy conocidos, pero contados de una forma muy creativa y muy original. Y a mí me encanta. Y es una pena el punto en el que se ha quedado si realmente cancelan esta serie, porque ya se han asentado las bases de todo y han podido contar incluso algunos de los elementos más chulos que tiene el primer tomo y algo del segundo, pero queda ahora como el punto perfecto para todo el despliegue que da esta serie, que tiene muchísimo material que dar y muy divertido, muy dramático, súper creativo. Es una serie que daría muchísimo de sí y yo estoy deseando que sí que sacan en segunda temporada y que la gente la vea porque puede ser un bombazo, o sea, realmente puede ser un bombazo. Así. Claro, tengo la pregunta que te va a doler igualmente. ¿Cuántos tomos son? Son muchos, pues no Es sé si que, son 11 o por ahí. es que la saca Netflix. Y ya Ajá. sabemos que Netflix por lo general suele ser 4 temporadas y da gracias. Como mucho Sí, 5 o 6. mira, una cosa que podemos decir de Sandman, de Netflix, o sea, de la adaptación, es que han hecho una cosa muy chula. También, esto no son spoilers, ¿vale? Tienes 10 capítulos, que es lo que dura la primera temporada, y luego un capítulo extra que han sacado, que es el capítulo 11, que yo creo que es un poco un experimento que hace Netflix con esta serie para poder contar la trama por un lado y que sea esa serie que quepa en esas hipotéticas 4 temporadas, que se puede hacer, y luego tener una especie de bottle episodes sueltos un poco al estilo Love, Death and Robots. Porque esta es una serie, una saga en los cómics, que de pronto estamos con la trama principal, con los personajes que nos están llevando por este viaje, pero como el mundo es tan rico, salta y te cuenta algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás viviendo y sin embargo rellena el mundo, lo completa, explora los temas. En este capítulo de Netflix, por ejemplo, es un capítulo de animación, que eso es otra de las cosas que me han gustado. O sea, tienes la serie en live action y luego uno de los capítulos sueltos es una animación. Y esto funciona muy bien porque es una forma de parecerse o de acercarse al cómic. El cómic tiene un estilo completamente cambiante de ilustración. Cada uno de los Eternos tiene un estilo como pictórico completamente distinto. Y Sueño, como hilo conductor de todos esos personajes, es cambiante en sí mismo, porque en función de qué personaje esté cerca de él, tiene un estilo u otro. O sea, él cambia de forma, cambia de aspecto, cambia de estilo, de trazo y de todo. Es muy interesante. Entonces, en este caso, han cogido y han hecho un capítulo de animación. ¿Y de qué va? ¿De qué sueñan los gatos, tío? Ese es el tema del capítulo, ¿sabes? Y ya está. Y explora eso como un capítulo de Love, Death and Robots, ¿sabes? Una cosa así como fresca, contenida en un capítulo cerrado y ¿Tiene la completa misma los temas. duración y todo que Es uno más normal? cortito. Ah, vale. Qué Y, curioso. y creo que es un poco un experimento que han hecho para saber si pueden contar esa trama principal en la serie troncal, por así decirlo, y soltar como pequeñas pildoritas para poder completar la serie con esas cosas tan chulas que proponen en los cómics, que pueden saltar de un sitio a otro, contarte otra cosa con otro estilo y volver y que resuene todo, ¿sabes? Entonces, es una serie que está llena de oportunidades chulísimas y que yo creo que la gente, eh, que si la ve, le va a encantar, porque ahora vivimos en un mundo en el que a la gente le encanta la fantasía, la ciencia ficción. Es una serie muy accesible, muy en sintonía con los tiempos de ahora
que no sé, que tiene mucho que contar y que puede gustar a mucha gente. Hay una crítica muy generalizada que es al protagonista, que no suele ser buena señal, porque es muy soso. Pero es que el personaje es un poco su viaje, el pasar de ser un sosainas a ser como muy humano y empático. Y creo que tiene momentos en los que se sale también en esta serie, aunque la gente no parece haberlo dicho mucho. Entonces, yo recomiendo mucho Sandman, a mí me gusta mucho y me ha gustado más todavía ver que está medio bien adaptada, o sea, bastante bien adaptada. Es muy difícil hacer esta serie bien. Y tiene a Neil Gaiman detrás y ya está, y yo me callo. No, joder, ya te digo, a mí me la has defendido bastante bien. Tengo ganas, no sé si de leerla o de verla, Ujú. porque la verdad es que lo que has dicho de los trazos, joder, y deduzco, ¿eso lo han podido trasladar de alguna forma Hay a la intentos, serie? hay intentos. Unos funcionan mejor y otros funcionan peor. Pero en general es una serie que tiene una estética muy estable. Yo creo que no han querido ser demasiado marcianos todavía. Es lo que te digo, que es muy accesible, por el momento es muy accesible. Y hay pequeñas pildoritas de esa locura más de estilo, pero no lo han abrazado a tope todavía. O sea, se ha quedado en un punto en el que pueden empezar a hacerlo, ¿sabes? Ujú. Si eso, por ejemplo, en animación me parecería un poco más sencillo de Sí, hacer que sí, en... sí. ¿Tú crees que se han equivocado al hacer la live action en lugar de animación o crees que ha sido una buena decisión? Ya no desde el punto de vista de vender la serie, que yo creo que probablemente en ese Ujú. aspecto mejor en live action, sino a lo artístico. Yo creo que, a ver, dentro de que amo la animación, me encanta, y podría ser una serie de animación increíble. eh, de forma muy bruta voy a decir que ya existe el cómic para eso. O sea, eh, en este caso en concreto, y seguramente se podría hacer algo fantástico, creo que ya a esta serie live action le hacen falta un chute de unos milloncetes más en efectos especiales, por ejemplo, porque al final estamos hablando de una serie completamente onírica, o sea, puede suceder cualquier cosa. Y hay veces que se siente todo como muy normal. Eh, y creo que en animación, y fíjate que en animación se puede hacer cualquier cosa, sería todavía más caro hacer esto. O sea, al final cada píxel en animación es un pastón y o le meten a esto un chute de dinero loquísimo o se queda una cosa como muy... No sé, se quedaría algo pobre, yo creo. O no, igual sea fantástico. Es que necesitarías un estudio Ghibli, ¿sabes? Algo como súper creativo por todos lados, derroche, para que esto funcionara en animación. Entonces, en live action propone algo diferente que es el ver cómo traemos eso, esa bomba creativa, a algo como más, pues eso, en carne y hueso. Y de momento no han hecho un mal trabajo. O sea, joder, es que hay ejemplos por ahí, ¿no? Pero hay desastres totales. O sea, la película de Death Note, que tampoco es muy difícil, creo, De de Netflix también. adaptar. No es especialmente difícil de adaptar y es que es un desastre, lo cojas por donde lo cojas. Luego le han llovido palizas a Cowboy Bebop, que también a mí, bueno, ya mencioné una vez que me gusta mucho, vamos, el anime original. Y la serie no está mal, o sea, no es una mala serie, es un buen intento de adaptación. Pero la gente es muy cruel con lo que quiere mucho. Ah, Entonces, lo que quiero decir con esto es, si Peña como yo, que es muy fan de esta saga en concreto, está saliendo como, oh, en plan, hostia, esto está bien, que podemos como ilusionarnos, ¿sabes? En plan, esto va a estar bien. Quiere decir que está muy bien. O sea, quiere decir, ¿no? O sea, las expectativas estaban tan bajas y, y solo puede mejorar, además, donde la han dejado. Entonces, yo estoy con ganas de que me la renueven, la verdad. Ojalá. Netflix veremos, pero Ujú. joder, están pasando por un mal momento, pero ojalá. Porque, ya te digo, solamente por el Gaiman, la verdad, no me he leído todavía ni siquiera el libro que tengo suyo, pero sí que es una figura que más o menos escuchas sobre él y te dan buenas vibras, ¿no? O sea, Ujú. que
creo que es, o sea, ya han adaptado cosas, por ejemplo, los de Amazon, los de American Gods, por ejemplo, Sí. lo han hecho, Bad Omens también. Mira, American Gods es otro buen ejemplo. Ahí se ve muy bien el tipo de ideas que tiene Neil Gaiman, que son escoger conceptos como muy actuales. Me parece un tío muy fresco, ¿sabes? Logra hacer mitología como súper épica, clásica, de panteón, ¿sabes? Como, y de valores y moralejas y no sé qué, que es como algo muy difícil de hacer, muy fresco y muy actual. O sea, ¿cuál es uno de los dioses en American Gods? La tecnología. O sea, claro que es un dios del mundo moderno la tecnología, ¿no? O sea, como que coge ideas de antes y las trae a nuestro tiempo. Es un tío que mola un montón. O sea, no sé. Yo creo que además a ti yo creo que te va a molar mucho. Ya me contarás cuando veas Sandman y si la acabas viendo, pues yo por mí la comentamos de nuevo porque merece la pena. Tus ojos me lo contarán todo. Tus pensamientos, tus sentimientos. Bueno, pues hablando de adaptaciones de cómic a la gran pantalla que cambian también bastantes cosas, pero que lo hacen yo creo que francamente bien, hablemos de papel mojado, Paper Girls. What is that? Move, move, move! Let's get out of here! Hey, who's there? I live here. No, I live here. That's her. Holy shit. Cancelada ante mis ojos durante la grabación de este podcast. Me parece también un cómic súper complicado de adaptar, ya no por el contenido en sí, sino por que está escrito por Brian K. Vaughan y lo ilustra Cliff Chiang, y no, aunque no son tan locos como por ejemplo Saga, que no sé si te suenan, Sí, sí, Saga. pues es como Stranger Things mezclado con Saga. Entonces son unas Qué guay, chicas pues suena súper bien. que reparten periódicos y spoilers, si la premisa de la serie es spoilers, terminan metidas dentro de un viaje en el tiempo, que ni ellas saben que han viajado en el tiempo al principio, ¿no? Y en los cómics lo llevan más por territorios súper locos en los que a lo mejor termina en el periodo donde hay dinosaurios y tal, y hay personajes que no me acuerdo de si también pasaba aquí, pero por lo menos en Saga seguro, que tienen como en la cabeza son televisiones, cosas como súper locas, súper creativas y súper visuales, que si ves ya la propia imagen o la sensación que te da la serie de Amazon, no tiene el presupuesto para conseguir sacar a cabo, o sea, llevar a cabo en cuanto a efectos especiales. Y lo que hacen es hacer una adaptación que conserva lo que probablemente sea lo fundamental de la serie. Tienes por un lado una historia de viaje en el tiempo con unas organizaciones que están enfrentadas, y por otro lado tienes lo que a mí personalmente me parece más interesante, que es utilizar ese framework para ver cómo estas chicas que reparten papel y que tienen 12 años, me parece, interactúan con sus versiones más adultas en distintos momentos de su vida, y ver cómo las expectativas que tienen ellas de cómo va a ser su futuro termina siendo, ¿no? Mezclado con toda esta locura del viaje en el tiempo, organizaciones y no sé qué, y viniendo ellas de, creo que son de los 80. Entonces, claro, todo ese choque con la tecnología, todo ese choque con la imagen que ellas tendrían de sí mismas, con la que realmente son, y descubrir, por ejemplo, cosas que son orgánicas tuyas y que tienen una evolución, y encontrártelas de repente, el efecto que pueden tener y el cómo hace que cambie esa evolución. También estoy intentando no hacer spoilers, más por el cómic que por la serie, por motivos evidentes. Pero joder, el cómic, yo me lo he leído entero, me gustó bastante. Es verdad que a lo mejor pierde fuelle en algún momento, pero sobre todo lo que lo mantiene súper interesante son los 4 personajes principales, y yo creo que eso es lo que se mantiene sobre todo en esta adaptación. Que es verdad que pierde todo el elemento estético y toda gran parte de la acción, o la hacen como un poquito más mínima, pero meten personajes nuevos y saben cómo potenciar
lo que había en el cómic de estos personajes principales para explorarlo más. Entonces me parece que aunque no es una adaptación directa, como súper buena, súper fiel, me parece que consigue explotar los elementos originales del cómic y darles más forma y jugar muy bien con el presupuesto tan limitado que tiene. Entonces me parece un ejemplo muy, muy interesante para estudiar de cómo adaptar algo a este medio. That really is future you. Maybe she can call someone. Who's she gonna call? Time travel 911? Do you want to call 911? Oh, good lord, there are future robots. Yo solo por hacer ya un último apunte, que mientras estabas hablando de esta saga, de esta serie, fíjate, me han dado muchas ganas de verla, ¿eh? Me parece un tema muy molo. Además lo de Yo que sean de recomendaría periodos, más ¿verdad? el cómic porque como diverge un poco, te vas a quedar yo creo con ganas de más. Y hay cosas que el cómic, luego ya te ves la serie y dices, mira, pues han cambiado esto, tal. Yo creo que Nos va a sería el acabar el orden ese tiempo. lo adecuado. Ya. Solo diré que Remus Lupin de Harry Potter, tú que eres fan, es uno de los malos en Sandman y es una auténtica barbaridad cómo actúa ese señor. Y otra de las cosas que se me ha olvidado decir de la propia trama de la serie es que por un lado está este tipo intentando recuperar sus objetos al mismo tiempo de que se le han escapado unas pesadillas del mundo de los sueños y tiene como que atraparlas y es también muy divertido y da como mucho juego. Y ya está. Se acabó. No, muy Se acabó. anticlimax. Sandman, Sandman acabó. Bueno. Hasta el próximo programa. Hasta luego.